Buenas tardes. Bueno, yo soy Ignacio Barrasa, soy el gerente del sector Zaragoza 3, donde está el clínico, el Hospital Clínico Universitario y también de Calatayud. Y me ha tocado a mí el moderar esta mesa de proyectos excelentes. He de comentaros que cuando Luis Hijos, que ni siquiera lo he visto hoy por ahí, no sé si es que está perdido o qué, me dijo que... ¿Sí está? No lo he visto. Me dijo de moderar esta mesa, la acepté, no voy a decir que saltando de alegría, pero sí con cierta satisfacción, aparte de por mi pertenencia y mi relación con la sociedad de calidad, porque creo que esta mesa, basado en proyectos excelentes que se han hecho en sitios concretos, es la mesa que a mi juicio más está alineada con el espíritu por el que empezaron a realizarse estas jornadas de calidad. Espíritu que creo que consistía básicamente en cuatro cosas: en conectar a la gente, establecer vínculos entre las personas, que nos pusiéramos caras, que estableciéramos relaciones entre los diferentes centros. Como segundo objetivo, el que pudiéramos compartir experiencias, ver cómo lo hacemos en cada uno de los diferentes centros, aprender unos de otros. Yo creo que los humanos, como mejor aprendemos, son con ejemplos, como lo hacen los demás, porque inventar es muy difícil, cada uno inventamos un poquitín y si lo copiamos, pues somos capaces de extender el conocimiento entre los demás. Y como tercer objetivo de las jornadas, yo creo que era el que sirviera de foro para transferir ese conocimiento, para compartirlo y para que en toda la organización se fuera difundiendo el conocimiento que se generara allí donde se generara. En ese sentido, yo creo que esta mesa, precisamente al tratarse de proyectos excelentes hechos en sitios concretos, respeta más que las mesas de contenido puramente académico o teórico la filosofía con las que nacieron esas jornadas. Y como no sé si voy a tener oportunidad de subir a un púlpito como este otra vez más, voy a aprovechar para subrayar que creo que estamos en la 15ª jornada de calidad en salud. Creo que es un tiempo muy importante, 15 años celebrando un foro como este, un foro en el que os puedo asegurar que no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma, un foro, ya lo han dicho aquí otros intervinientes esta mañana, que no está financiado por ningún agente externo, y un foro que llevamos 15 años haciéndolo. Quiero en este sentido expresar mi agradecimiento más profundo a todos los que han contribuido a que se haya llegado a estos 15 años. Ha habido mucha gente detrás, y en especial, ¿por qué no?, a Juan Carlos, que está ahí, a Juan Carlos García Isa, que es el que ha tirado del carro desde el principio, a veces con algún otro compañero de tiro o compañera de tiro también, pero especialmente a él. Decía Ortega y Gasset que cada 15 años viene un nuevo impulso generacional. Llevamos 15 años con estas jornadas. Yo creo percibir, aunque no sea más que por el ambiente, que también está viniendo un soplo nuevo. Espero que este sea un buen presagio para que dentro de otros 15 años quienes vengan sigan estando aquí y compartiendo experiencia de este tipo. Y bueno, y volviendo al tema que nos ocupa en esta mesa, como todos seguramente sabréis, en el contrato programa de 2016 había un capítulo específico que estaba destinado a poner o desarrollar proyectos asistenciales enfocados directamente a la mejora de la salud o de la calidad de vida de las personas. De todos los centros podían proponer una serie de proyectos asistenciales y luego en la evaluación cada nivel asistencial elegía los 3 que consideraba mejores para ser evaluados dentro de su contrato programa, y el comité organizador, dentro de todo ese pool de proyectos, ha elegido a estos 3 como los más excelentes. Entonces yo creo que también es un privilegio el poder escucharlos aquí directamente y aprender lo que nos pueden contar. Son 3 proyectos, uno de hospital, liderado por médicos, un hospital grande como el Rollo Villanova,
otro de un hospital más pequeño liderado por personal de enfermería y otro de un equipo de atención primaria. El primer proyecto que nos va a exponer es Gabriel Tirado, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rollo Villanova, y se llama Implantación de un servicio extendido de medicina intensiva en el Hospital Rollo Villanova. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecer a la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial que haya seleccionado nuestro proyecto que hemos realizado en la UCI del Rollo Villanova. Bueno, cuando a muchos profesionales sanitarios se les habla de una UCI, lo que les viene a la cabeza es la imagen de un lugar especial en los hospitales, con un cartel en la puerta que pone prohibido el paso, o en un área privada, un sitio en el cual gastamos mucho dinero, tenemos pocas camas, pero gastamos mucho dinero, tenemos mucho aparato, mucha tecnología, pero se nos muere mucha gente. También para compañeros míos especialistas de la misma especialidad, la idea de UCI les viene como una aldea de médicos irreductibles en los cuales todo lo que viene de fuera es una especie invasora y que todo lo que hay fuera de esa UCI les preocupa poco o les preocupa poco. Pero bueno, desde hace un tiempo a esta parte esto creo que está cambiando en lo que es la medicina intensiva. Este cambio que se está produciendo en el paradigma de lo que es el médico del paciente grave está suponiendo una oportunidad para que los pacientes, tanto los pacientes como los hospitales, se beneficien de las posibilidades que podemos dar a los médicos intensivistas, y para el médico intensivista la oportunidad de formar parte, de integrarse más en lo que es la estructura del hospital. Esa integración, o sea, nos hace integrarnos más en lo que es el proceso asistencial del paciente crítico o potencialmente crítico. Porque la enfermedad grave no es, como decía el chiste, bien, va bien, va bien, va bien, baja UCI, sino que la enfermedad grave puede empezar tanto en el domicilio como en la urgencia, como en la planta de hospitalización, progresivamente hasta que finalmente el enfermo crítico ingresa en la UCI y luego continúa una vez le hemos dado el alta durante el tiempo que está en la planta hasta que se va al domicilio. Entonces, este cambio supone que hemos cambiado de ser el médico de UCI a ser el médico del enfermo grave o potencialmente grave allá donde esté en la UCI o esté en otro sitio del hospital. Este cambio, como he dicho, que se ha producido desde hace unos años, empezó en el año 2009, sobre todo en la UCI del Hospital de Henares de Coslada y en la UCI del Hospital de Marqués de Valdecilla de Santander, y ellos implementaron un modelo que le llamaron el de UCI sin paredes, una UCI permeable a todo lo que ocurría en el hospital. Con esto lo que quiero decir es que nosotros no hemos inventado nada nuevo. Estamos aplicando un modelo que lo han ido implementando en muchas UCIs de España y que aquí en Aragón, he de decir también que yo sepa, también lo están haciendo en la UCI del Clínico y creo que en la UCI del Servet, si no lo están haciendo ya, creo que tienen un proyecto similar. O sea, nosotros simplemente estamos contando lo que estamos haciendo en la UCI del Rollo. Bueno, ¿y cómo hemos hecho este modelo cuál es nuestro modelo de salir de la pecera? Pues bueno, nosotros hemos empezado con unos objetivos, con un pensamiento pequeño, pero siempre luego pensando en grande, en futuro, pero la cuestión era empezar, porque lo que nos hemos marcado son unos objetivos simples, realizables, para luego, si la cosa va funcionando, poco a poco ir yendo a objetivos más complejos. Nos hemos centrado en dos tipos de pacientes: aquellos pacientes valorados por el médico intensivista, que no son subsidiarios de ingreso en UCI en ese momento, pero que sí precisan de un seguimiento, aquel paciente que potencialmente puede empeorar. Y aquellos pacientes que han estado ingresados en la UCI por una estancia que nosotros hemos marcado en 5 días, aquellos que han estado más de 5 días o aquellos que han estado menos de 5 días, pero a criterio del intensivista que le da el alta considera que se beneficiarían de que hiciéramos un seguimiento diario, ¿vale? Lo explico en unos esquemas que creo que lo entenderéis mejor. Por ejemplo, un paciente de urgencia es un paciente ingresado en una planta de hospitalización, su médico responsable lo valora y dice, bueno, creo que igual es de UCI. Comenta el paciente con el intensivista lo valora, lo valoramos nosotros, decidimos, pues en algunos casos, pues este paciente pues es de no maniobras o de limitación del tratamiento, en otros casos consideramos que este paciente es directamente de UCI y en otros casos consensuamos con ese médico responsable una serie de medidas diagnósticas y o terapéuticas y valoramos en las siguientes horas si ese paciente permanece estable. En el caso de que no permanezca estable, lo ingresamos en la UCI y en el caso que tengamos, digamos, respuesta a esas medidas, pues el paciente continúa
donde esté ubicado, en la planta en urgencias, pero nosotros consideramos que existe todavía un riesgo de que ese paciente pueda empeorar. Y entonces lo ingresamos en lo que nosotros llamamos el servicio extendido de medicina intensiva y le vamos a hacer una valoración diaria a este paciente. Este es del primer grupo de pacientes. El otro grupo de pacientes, el paciente ingresado en UCI, como os he dicho, ese que está más de 5 días, pues directamente, cuando le damos el alta, lo vamos a valorar diariamente pues un médico de la plantilla. Y aquellos pacientes que llevan menos de 5 días, cuando el intensivista les da el alta, pues en algunos casos considera que no es necesario y en otros casos considera que aunque haya estado poco tiempo, pero sí que tiene algo que le beneficiaría que nosotros lo siguiéramos diariamente. ¿Cuándo hacemos este seguimiento? Pues este seguimiento lo hacemos todos los médicos que formamos parte de la plantilla de la UCI del Rollo Villanova, lo hacemos en días laborables de 8 a 15 horas. El médico que lleva el busca todos los días es el encargado de hacer el seguimiento de los pacientes que están ingresados en ese servicio extendido de medicina intensiva. En un principio marcamos que el sábado y domingo no lo íbamos a valorar, pero a lo largo de este año hemos visto que en muchos casos ha habido pacientes que el médico de guardia que ha estado el sábado y domingo ha ido a verlos a esos pacientes porque nos preocupaban y para tener, digamos, un control. O sea que casi que como que lo hemos extendido a toda la semana. ¿Qué parámetros valorábamos todos los días en esos pacientes? Pues en esos pacientes con potencial riesgo de que puedan empeorar, pues confirmábamos todos los días que estaban estables, que iban con buena evolución. En algunos casos participábamos con el médico responsable en tomar la decisión, porque hay veces que al día siguiente tenemos más información sobre ese paciente, con la familia y demás, de que igual hay que limitar el tratamiento de soporte vital. Colaborábamos con el médico responsable en la reorientación diagnóstica o en el ajuste de medidas y en algunos casos cuando veíamos que el paciente no estaba estable, ese paciente mismo que lo ve pues es el que lo ingresa de forma precoz en la UCI. Y en los pacientes que los valoramos diariamente, que han salido de alta de la UCI durante más de 5 días, pues confirmamos todos los días que están estables, que siguen bien y que valoramos una serie de procesos adquiridos. Ya sabéis que cuando un enfermo ingresa en la UCI, pues ingresa por una patología grave que podemos resolver, pero durante su estancia en la UCI puede ir adquiriendo otra serie de procesos, como puede ser la polineuropatía del enfermo crítico, cuadros de desorientación y demás, alteraciones en la nutrición. Pues todos esos procesos nosotros los valoramos y sobre todo nos centramos en lo que es el control de los catéteres centrales. Todos los pacientes que salen de la UCI con un catéter central, vigilamos ese catéter central, porque el mayor factor de riesgo para generar una sepsis por catéter es llevar un catéter central. Entonces nosotros estamos más preocupados en ese tema. No digo que los médicos de la planta no estén preocupados, pero como sabemos lo que puede ocurrir, estamos más atentos para intentar retirar ese catéter, vigilar el punto de punción y demás. Y todos aquellos pacientes que salen con antibiótico de amplio espectro a la planta, pues nosotros hacemos un seguimiento para valorar pues, si se puede, siempre con el médico responsable, si se puede desescalar, si se puede suspender y demás. ¿Cómo es el cronograma de la implantación de este proyecto a lo largo de este año? Pues en finales del 2015 hicimos varias sesiones formativas dentro del servicio para decidir cómo lo hacíamos. A principios del 2016 nos compramos un iPad con nuestro dinero y creamos una base de datos, en la cual una base de datos que colocamos en esa tablet, que nos parecía mucho más funcional, donde registramos todos los datos de los pacientes, las actuaciones que veníamos realizando y demás. Y posteriormente en enero hicimos una sesión general del hospital a la que invitamos al jefe, al doctor Gordo, que es el jefe de la UCI de Lenares, para que nos explicara cómo funcionaba el modelo allí en Coslada, y posteriormente en febrero iniciamos ya el proyecto. En mayo recogimos los primeros datos para intentar a ver si había alguna cosa que teníamos que cambiar y demás, y a final de año pues hicimos otra sesión para ver los resultados del año y ver si iba la cosa bien o si teníamos que cambiar algo. Para ver qué resultados objetivos hemos tenido, pues bueno, primero esta es nuestra UCI, para explicar a los que no la conozcáis, pues es una UCI de 10 camas, que el año pasado tuvimos 395 ingresos, una mortalidad de 13,4 el año pasado y con una gravedad, con el índice Apache de 14,5. Bueno, pues el año pasado en este servicio extendido de pacientes valoramos 91 pacientes a lo largo del año. Su motivo de ingreso, fundamentalmente el 80% fueron aquellos pacientes que seguimos al alta de la UCI, pero en un 20% fueron pacientes que se valoraron pre-UCI. ¿En qué servicios teníamos estos pacientes? Pues principalmente el servicio de cirugía y neumología y medicina interna. Si juntamos cirugía y urología, prácticamente la mitad de los pacientes estaban en servicios quirúrgicos. ¿Y qué actuaciones realizamos? Pues casi en la tercera parte de estos pacientes consensuamos con el médico responsable un ajuste en las medidas terapéuticas, sobre todo lo que referente a catéteres centrales y antibióticos, pero también en otra serie de cosas, ¿vale?
También en un 5% de estos pacientes pues, colaboramos en la reorientación diagnóstica, sobre todo en los pacientes prevaloración, o sea, posvaloración, perdón. ¿Y cuánto tiempo los hemos tenido ingresados en este servicio extendido? Pues aquellos pacientes que seguíamos posvaloración en riesgo de empeoramiento, una estancia media de 2,1 días, y aquellos pacientes al alta de UCI pues les seguíamos una media de 3,8 días. Y claro, les dábamos el alta de esta SEMI, pues ¿con qué motivos? Pues la mayoría en los de posvaloración, pues veíamos que había una mejoría clínica, pues ya bueno, le dábamos el alta, ya no lo tenemos que seguir. En algunos casos por limitación del tratamiento de soporte vital, y en un 16% de los casos los ingresábamos en la UCI. Y aquellos pacientes de seguimiento al alta de UCI, la mayoría pues por una mejoría clínica, incluso en algunos casos por alta hospitalaria, porque coincidía con el fin de semana y demás, y en algunos casos alta hospitalaria. Y en un 3% de los casos reingreso en UCI, porque veíamos que era conveniente volverlos a ingresar en la UCI. ¿Qué indicadores marca la Sociedad Española de Medicina Intensiva para valorar todos estos proyectos? Pues el reingreso no programado en menos de 48 horas, pacientes que reingresan en la UCI pero que en menos de 48 horas, esto es para marcar igual que el alta ha sido precipitada, pues el año pasado hicimos un 0,25, y la mortalidad oculta, que es la mortalidad de aquellos pacientes que nosotros damos el alta y que mueren en ese ingreso en la planta de hospitalización. Se supone que esto es que no damos, si tuviéramos una mortalidad muy alta oculta, igual la teníamos muy baja en la UCI, podríamos decir, pues de qué poca mortalidad tenemos, sí, pero se nos mueren luego en la planta, que tampoco es bueno. Este año pasado tuvimos un 1,75, y para comparar con años previos, pues el reingreso no programado todos los años más o menos estamos en torno a menos de un 1%, algún año 0,3, el año pasado 0,25, y respecto a la mortalidad oculta, pues todos los años, aunque lo normal, digamos el indicador, la SEMIFIC dice que tiene que estar por debajo de un 5%, estamos en torno a un 3%, el año pasado un 1,75. Desde que hemos empezado este proyecto, pues parece que estos indicadores han mejorado. ¿Y qué otros resultados o enseñanzas nos ha dado el proyecto que no podemos medir? Pues nos hemos encontrado dificultades en lo que es la dinámica diaria de nosotros. Claro, un médico intensivista no está acostumbrado a salir fuera y a ver pacientes fuera. Entonces esto sí que ha supuesto un cambio. También ha supuesto un cambio, una dificultad de adaptarnos a lo que son cómo funciona una planta con sus horarios, con sus turnos, cuando pasa la enfermería con el médico, cuando los tratamientos, demás, también ha resultado una dificultad. También esta relación más estrecha con otros especialistas, pues a veces no es bien entendida. Nosotros siempre intentamos hacerlo todo como una especie de colaboración, o no queremos, ya sabemos que existe un médico responsable y que es el que tiene la última palabra a la hora de tomar las decisiones, pero en algunos casos todos sabemos que la relación más estrecha provoca a veces roces. Pero bueno, yo creo que la gente en general está en todo el mundo contento. ¿Y qué resultados positivos que no se pueden medir? Pues el primero que hemos encontrado es la gratitud de los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que han estado mucho tiempo ingresados en la UCI. Cuando salían a planta era un cambio, no digo de calidad, sino de cantidad en los cuidados. Pues pasan de tener una enfermera para cada 2 enfermos a tener una enfermera para 15 enfermos, no les puede hacer el mismo caso. El hecho de que nosotros vayamos a verlos todos los días, pues digamos que ese cambio es un golpe menos duro para ellos, y se sienten más seguros el hecho de que el intensivista con el cual han hecho un vínculo con esa UCI, que igual se han pegado 20 días ingresados, pues luego les va a ver, le pueden transmitir pues sus sensaciones y demás, y saben que está todavía ahí, que si se ponen peor pueden volver a ingresar. Hemos mejorado, yo creo que en la comunicación con otros especialistas y entre nosotros mismos. Hemos mejorado lo que es el trabajo en equipo. El hecho de que todos participemos, todos los miembros de la plantilla participemos en este proyecto, hace que hayamos mejorado, yo creo que en el trabajo en general del equipo. Ya sabemos que trabajar en equipo divide los esfuerzos pero multiplica los resultados. Y en el futuro, ¿cuál es el futuro? El proyecto lo vamos a continuar. Pues en un futuro pues nos gustaría que la enfermería de la UCI meterla, digamos, en este proyecto para que colaboren con nosotros a aprovechar la calidad y los conocimientos que tiene la enfermería de la UCI, pues en el control de catéteres, en el control de estos enfermos en la planta y demás. Pues nos gustaría meterla dentro del grupo. Estamos hablando con bioquímica para que se generen unas alertas basadas en alteraciones bioquímicas para monitorizar los pacientes en dependencia de alteraciones de los parámetros bioquímicos.
Y, ¿por qué no en un futuro? Como he dicho antes, nosotros pensamos a lo grande, pues, ¿por qué no dentro de unos años, con los sistemas que haya de monitorización sin cables, pues poder monitorizar, tener, digamos, una UCI de intermedios a distancia y ser controlada desde la UCI? Pero bueno, esto, aunque todo llegará, pero esto en nuestro hospital, como la informatización va un poquito lenta, pues bueno, yo creo, pero vamos, no pierdo la esperanza. Bueno, en resumen, la verdad que estamos bastante satisfechos de cómo ha ido este año con este proyecto. Yo creo que hemos mejorado la calidad asistencial de nuestros pacientes y, bueno, y continuaremos adelante. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Carmen Puello nos va a exponer el proyecto de consulta de enfermería oncológica del Hospital de Barbastro. Carmen Puyuelo. ¿Perdón? Puyuelo. Es que no tengo las gafas. Vale. Puyuelo. Vale. En primer lugar, gracias al Comité Científico por habernos seleccionado. La verdad es que fue una sorpresa. Al Hospital San Jorge por su 50 aniversario, que en su pasado yo también fui miembro de ellos. Os voy a presentar el servicio de oncología del Hospital de Barbastro. Nos centraremos en la consulta de enfermería. Pero antes tenemos que tener una reflexión. Si enfermería es el personal más cercano al paciente, somos conscientes de esa responsabilidad, detectamos sus necesidades y, lo más importante, lo transmitimos a la Administración. Nosotros también tenemos un pasado. Nuestros inicios fueron en 2008. Somos unos grandes supervivientes. A la dirección le solicitamos la incorporación y la puesta en marcha de la consulta de enfermería. Ese año, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica realizó unas jornadas monográficas sobre la consulta de enfermería y allí fuimos todo el servicio de oncología. ¿Para qué? Para adquirir conocimientos e interiorizar la labor independiente de la enfermera oncológica. A la vez, en Aragón, esos años, se publicó la estrategia contra el cáncer. Estimuló los comités de tumores, una nueva forma de trabajo. Además, surgieron nuevos fármacos, prolongaban la supervivencia del paciente. Y a nivel internacional se publicaron unas normas básicas de administración de citostáticos. Nuestro hospital es un medio rural, atendemos todas las especialidades, administramos fármacos de alto riesgo, tenemos que saber su toxicidad, efectos secundarios. Por lo tanto, la enfermería precisa de unos conocimientos y habilidades especiales. ¿Qué es lo que pretendemos? Mejorar la calidad y los cuidados del paciente oncológico y detectar nuestras lagunas, que son muchas. El paciente en hospital de día se le realiza la extracción de sangre, la canalización, y cuando llegan los resultados, si son óptimos, desde farmacia cargan el fármaco y lo administramos. ¿Cómo? ¿Qué es nuestra intención? Siempre en la consulta de alta resolución, acto único, o como decimos nosotras, todo en un día. Además, es nuestro presente, la consulta de enfermería. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra consulta está integrada en el servicio de oncología, como una unidad con una agenda y actividad independiente, centrada en el paciente oncológico. Tenemos las consultas médicas, de enfermería, farmacia con los citostáticos, hospital de día donde se administra, las administrativas, que tienen una gran función, y los comités de tumores, que también somos miembros parcial y estamos allí. ¿Qué se centra? El paciente oncológico. Diagnóstico, cáncer. ¿Qué siente? Un abismo, un precipicio. ¿Qué futuro? Oscuro, muy oscuro. ¿Qué precisa? Un puente para salvarse. ¿Quién está? Estamos allí nosotros, el servicio de oncología, para ampliar, para darle la información, seguridad, respeto y apoyo. ¿Qué pretendemos? En el 2014 iniciamos unas reuniones donde analizamos cómo trabajamos, qué actividad hacemos, qué necesitamos, qué tenemos que cambiar y realizamos un pequeño cronograma. De resultado de todo esto teníamos un tríptico informativo para los pacientes y, bueno, hubo ahí sus más y sus menos, si lo actualizábamos o no. Yo creo que en principio en el tríptico se define perfectamente las actuaciones de la consulta de enfermería, consulta de oncología y el hospital de día. Como nos centramos en la consulta de enfermería, tenemos la primera valoración, las valoraciones del seguimiento, el control de los resultados analíticos,
educación sanitaria, el soporte familiar, las consultas programadas, la preparación de la consulta. Tenemos que saber qué pacientes, qué patología tienen y el registro de la actividad. Además, a destacar la coordinación con el resto del hospital para la programación de pruebas diagnósticas, ingresos hospitalarios directos sin que pasen por urgencias y la coordinación con atención primaria para la retirada de las bombas de perfusión ambulatoria. En estos momentos tenemos 21 pacientes con bombas, además del mantenimiento de reservorio y el seguimiento de nuestros pacientes cuando no nos acuden. En la otra parte del tríptico es un pequeño organigrama de funcionamiento del servicio. A destacar el teléfono directo. Tenemos un teléfono directo, paciente, consulta de enfermería. Es el de entrada y triaje del hospital, del servicio, perdón. Otro producto que tenemos es la hoja de valoración de la consulta de enfermería. Es la hoja de valoración inicial, siguiendo los patrones de Gordons. Los ítems son todos desplegables y el formato es idéntico al que tiene en el servicio de oncología. ¿Qué más elaboramos? La hoja de seguimiento y la de toxicidades, donde podemos imprimir directamente las recomendaciones que tenemos consensuadas. Resultados. En esta gráfica podemos ver la evolución del servicio desde el año 1999 hasta el 2016. Hay una disminución en el 2010, era cuando solo teníamos un oncólogo y derivábamos pacientes aquí al Hospital de San Jorge. La media se ha incrementado desde 3.000 a más de 6.000 consultas. Esto es en la consulta médica, ¿vale? Además de los pacientes que van a radioterapia, porque ahora este año, en el 2016, 111 pacientes. Hay que organizar la radioterapia, las pateras que decimos nosotros. Medio rural, van y vienen, se pasan muchas horas. Y en la misma línea creciendo están los nuevos casos de oncología médica. Aquí se ve que desde el 2010 al 2016 el incremento de la actividad de nuestro servicio. ¿Qué pasa con enfermería? Enfermería, desde el 9 al 13, sigue la misma evolución que la consulta médica. En el 2008-9 fue cuando la inauguramos y vemos que hemos ido creciendo. Era un crecimiento progresivo. ¿Qué nos pasa cuando empezamos el estudio? Que desde el año 14, 15 y 16 detectamos que en los registros en el año 15 había una menor actividad. Era registrada, pero no era percibida por nosotras. Entonces ahí estuvimos, la verdad, hasta que encontramos dónde estaba el error. Y el error era que el personal responsable de las capturas llevaba un criterio propio. Ese año se había cambiado la persona que tenía que capturar esas citas y esa actividad. Lo detectamos, lo corregimos y en el 2016 ya estamos en unos niveles óptimos. Igualmente con el resto. ¿Qué hemos hecho en el 2016 en la consulta de enfermería? 147 valoraciones de enfermera a pacientes nuevos, que corresponde al 53% de los pacientes diagnosticados nuevos y al 90% de los que reciben quimioterapia. Además, realizamos más de 2.400 educaciones sanitarias, que corresponden al 98% de los pacientes. Y valoraciones de toxicidades, un 86%. Consultas telefónicas, más de 1.000, y el 97% fueron resueltas en la consulta. ¿Qué es lo que queremos? Pilar, escucha. Que desde la consulta de enfermería se valore al 80% de los pacientes nuevos diagnosticados, reciban quimioterapia o no, porque ahora nos centramos en los que reciben quimioterapia. Y al 100% de los que reciben quimioterapia, ¿vale? El teléfono. En la consulta de enfermería se realiza un triaje de todas las dudas telefónicas. Detectamos que no cuantificamos, que eso lo tenemos pendiente, que a primera hora y a última son temas sanitarios y de 10 a 13 son temas administrativos, a pesar de tener la administrativa del servicio un teléfono directo. ¿Qué es lo que queremos? Que ellas cojan ese inalámbrico, que cuando está en la consulta de enfermería con la primera valoración interrumpen tanto la actividad de enfermera. ¿Qué estamos ahora? Correos electrónicos para pacientes y familias.
Esto está allí dilucidándose, sí, no, no, sí. El año que viene ya os lo diré. Formación. En el 2015 nos centramos en sesiones globales para el hospital, pero a raíz de la incorporación de nuevo personal en el servicio de farmacia, en el servicio de oncología, por Dios, esto es ser farmacia y onco, nos centramos más en sesiones formativas más específicas y más concretas para el servicio. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué nos falta? La valoración nutricional. Enfermería no realizamos valoraciones nutricionales eficaces. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque se ha demostrado en todos los estudios que un estado nutricional correcto del paciente responde mucho mejor a los tratamientos y tiene muchas menos complicaciones. Otra cosa pendiente, nuestro manual, que procede del 2010. A pesar de ser formato anilla, se nos ha quedado un poco obsoleto. Entonces, a ver si lo imprimimos, a ver si tenemos un poco de dinero. Materiales. Nuestros pacientes nos dieron en toda la nariz, porque nos pensábamos que todo lo hacíamos bien. Y a raíz de un trabajo de expectativas del paciente y familia en fases de tratamiento, nos cantaron nuestras deficiencias del servicio, las deficiencias estructurales. Falta de intimidad, esperaban en un pasillo, de entrada y salida del hospital. No tenían servicio de distracción, ni revistas, ni televisión, se pasan muchas horas en hospital de día. Algunos sillones son muy incómodos. La previsión del hospital de día era para 5 tratamientos a cada lado, eran 10 y ahora estamos poniendo de 10 a cada lado. A veces se pelean. Y la documentación. Para ellos es complicado gestionar según qué tipo de documentaciones. Que hemos conseguido a lo largo de los años, desde el 2011. Este año hemos conseguido por fin sacar a los pacientes del pasillo. Hemos retirado las sillas y hemos creado una sala de espera, con megafonía directa desde todas las consultas. Además, ya hace 2 años, 3, se colocaron unas televisiones, están muchas horas. El sistema, la administración de la documentación lo hace el personal administrativo, no van por el hospital, lo centralizamos todo en nuestro servicio. Y en la foto de la derecha es la consulta de enfermería. Como veis, es una consulta muy viva. El personal, el recurso humano, que es los que estábamos, estamos y queremos estar. Que estamos hasta hace un mes, 2 oncólogos, se pasan la consulta solo, no funcionamos con historias, el sistema informático. 4 enfermeras, se rota por la consulta de enfermería. 3 en hospital de día y 1 en la consulta, rotan semanalmente. 1 técnico, 2 administrativas compartidas con el SAU, un celador y una supervisora que comparten con farmacia. ¿Qué es lo que queremos? Y ya tenemos un 3er oncólogo. Estamos muy contentos. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una 5ª enfermera, Pilar. ¿Qué tenemos ya? La 2ª técnico. Para 10 sillones, más 2 camas, más todo el movimiento de unos 40 pacientes, para una persona era mucha sobrecarga. ¿Qué precisamos? 2 administrativas a tiempo completo. Y además, si les vamos a dar el telefonillo. El celador y la supervisora, yo creo que compartido estamos bien. La consulta, la de la izquierda, es la consulta de hace una semana de la nueva oncóloga y esperemos que sea tan viva como la de la derecha. ¿Qué necesitamos, queremos y tenemos que conseguir? Un programa informático eficaz de citaciones para organizar la distribución de los pacientes en hospital de día por ubicación y horario. ¿Para qué? Para evitar esto. Una programación de 17 pacientes se convierte en más de 40. Además, nuestros sillones los llevamos pidiendo hace 4 años. Lo hemos ido poniendo en sillas, los pacientes se ponen tratamiento en sillas, sillones más duros, entonces yo creo que se merecen un poco de comodidad. El horario nos lo estamos planteando ampliar, estamos desbordados. 3, 3:30, 4, es el horario que acabamos todos los días. Entonces igual lo organizamos para un par de tardes a la semana, pero con todo lo que ello implica, la dirección tiene que estar de acuerdo. Formación estructurada para el personal de nueva incorporación. Estamos con fármacos con muchas reacciones adversas, muy complicados. Se ha puesto mucha quimio oral, pero vienen los anticuerpos que dan muchas complicaciones. Y igual para el personal administrativo, necesita formación
Si hace ese pequeño triaje, lo va a tener que necesitar. Y aprender a evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes. Si hacemos una actividad preventiva, creo que los resultados serán muy positivos. Nuestro pasado, el presente. Somos un servicio pequeño, en un hospital pequeño, pero con un gran objetivo. Al caos del paciente oncológico, intentar ponerle un poco de orden. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Por último, Carlos Pardos nos va a presentar, que es pediatra, nos va a presentar el proyecto de actividades comunitarias en pediatría en el Perpetuo Socorro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los compañeros por esa nueva mirada y acciones que están desarrollando en vuestros servicios. Genial. Bueno, antes de introducirme en lo que es el proyecto que estamos realizando en nuestro centro de salud, quería poneros en el contexto en el cual estamos realizando. Nuestra acción se basa fundamentalmente en un barrio de la ciudad, que es el Perpetuo Socorro. Es el barrio este de la ciudad, en la margen izquierda del río Isuela, y es un barrio bastante deprimido, quizás sea el más deprimido de lo que es la ciudad. En él, esta es una imagen aérea, hay un colegio, el Colegio Pío XII, en el cual vamos a desarrollar nuestras acciones. Tenemos suerte de que es un colegio que está incluido dentro de la red aragonesa de escuelas promotoras de salud. Y veis allí un solar, pues allí debería estar nuestro centro de salud, el Centro de Salud Perpetuo Socorro, que de momento está retrasando por cosas que os imagináis. Este es el que tenemos actualmente, es un centro que está en unos bajos de un piso de viviendas, pero con la peculiaridad de que estamos separados, los pediatras, enfermeras de pediatría, matrona, una psicóloga y una administrativa, porque no cabíamos ya en el centro. El barrio creció, el centro no ha podido crecer y hemos ido a la segunda planta del hospital que tenéis allí. Es un hospital que está muy cercano, es un hospital geriátrico, curiosamente, entonces compensamos la geriatría con la pediatría. El colegio es especial, el Colegio Pío XII. Si en la ciudad de Huesca hay un porcentaje de población inmigrante de un 10% aproximadamente, en el barrio ese porcentaje es del 27%, pero además hay un 15% de familias de etnia gitana y el 58% pues sería el colectivo que podríamos llamar autóctono, blanco, payo, como queráis. Pero en el colegio el porcentaje de alumnos matriculados de origen inmigrante o inmigrante son el 40%, hay un 35% de etnia gitana y tan solo el 25% es de población no perteneciente a estas minorías. Hablando con la trabajadora social, este año va a ser peor, porque muchos de este colectivo no de minorías se va del colegio por una serie de circunstancias que están ocurriendo, ¿verdad? Bueno, pues ese es el contexto en el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, esas aulas del colegio se da el fenómeno de concentración étnica artificial, cada vez más polarizado en dos bloques. Por un lado, los inmigrantes, que fundamentalmente son subsaharianos y magrebís, y por otro lado, la etnia gitana, y desde luego no corresponde a la estructura general del barrio y menos de la ciudad. Mirad, el 85% de las familias presentan riesgo de exclusión social. Y esto se refleja en las conductas emocionales, afectivas, hábitos y actitudes del alumnado, como podéis imaginar. Hasta hace como un par de años, desde el centro de salud, lo que hacíamos es dar una respuesta puntual a las demandas del centro educativo. Pues íbamos al colegio, pues todos los años organizan una maratón de cuentos, pues nos llamaban, íbamos allí a contar cuentos a los niños, o habían trabajado los niños en el aula un tema de salud y entonces nos llamaban, oye, ¿por qué no venís al aula y contáis esto que hemos estado trabajando? Pues vamos allí. Pero, como os digo, hace 2 años quisimos cambiar este trabajo, pensamos de que necesitábamos aportar más al centro educativo, coincidió también que había aumentado una plaza de pediatría y nos pusimos en contacto con el SARES, como veis allí, con Manolo y con Begoña, que amablemente pues, se prestaron a ayudarnos a pasar de una demanda puntual a lo que es esa cooperación estable con un equipo de trabajo conjunto entre lo que es los profesionales sanitarios y el profesorado. Y para ello tuvimos una reunión con el director, con el coordinador de la Escuela Promotora de Salud y nosotros sanitarios y la trabajadora social. Y
allí establecimos un interlocutor de referencia en el centro de salud, igual que tenía un coordinador de la escuela promotora, pues había un interlocutor de referencia en el centro de salud. Así es que empezamos esa relación amistosa entre lo que es el colegio y nuestro centro de salud. Una de las cosas que establecimos fue decir, bueno, ¿por qué no hacemos una visita de los alumnos al centro de salud? Primero trabajaban unos decálogos que ha hecho la Sociedad Española de Pediatría y Atención Primaria, que tratan de la fiebre, de la tos, prevención de accidentes, una serie de cosas. Se trabajaba en el aula y luego venían al centro, en este caso al centro, al hospital, a la segunda planta del hospital donde estamos. Y hacíamos dos grupos. Con un grupo hacíamos como un role-playing, los metíamos, ellos hacían de enfermeras, de pediatras, de pacientes, jugaban a lo que es eso, perdían miedos. Y con el otro grupo pues trabajábamos el tema que habían estado trabajando en el aula y luego los intercambiábamos. Esto era una de las cosas que hacíamos. Luego lo que habían trabajado pues lo ponemos lo ponemos en los pasillos o en la sala de espera de nuestro centro. Y una cosa muy interesante que propusimos, porque en Huesca están empezando a pasar cosas muy interesantes con respecto a los niños, y una de ellas, no sé si lo sabéis todos, pero que Huesca desde el 2011 pertenece a un proyecto internacional de la ciudad de las niñas y los niños, que lo que se pretende es un proyecto de participación ciudadana, y lo que se pretende es que los niños tengan voz también en la ciudad y que nos digan cómo les gustaría que fuera la ciudad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no les preguntamos cómo querrían que fuera su centro de salud? ¿Cómo les gustaría que les atendiéramos? Y entonces ellos, pues cada vez que vienen, pues nos escriben en una cartulina cómo les gustaría que fuera su centro de salud. Hay cosas muy interesantes, otras que son más peregrinas, pero les hacemos caso. Por otro lado, nos pidieron que siguiéramos entrando a las aulas cuando hubieran tratado un tema. Dijimos, bueno, pues adelante. Luego, que tendríamos alguna reunión con las familias sobre temas específicos que nos solicitara el colegio, y que estableceríamos una reunión mensual con el centro escolar a través de la trabajadora social y la orientadora. Realmente ellas son las que vienen al centro. Normalmente es una vez al mes, pero a veces tienen que venir cada 15 días y tratamos tema de niños y problemáticos. Bueno, la verdad es que es muy interesante estas reuniones. Bueno, pues enseguida los maestros consideraron que existía un problema, y es que había muchos niños con sobrepeso o obesidad en ese colegio, y además la mayor parte de ellos eran de etnia gitana. Entonces, claro, el colegio nos entrega al equipo de pediatría un listado con los niños y niñas con sobrepeso que acudían a la escuela, y nos solicitan tener reuniones con las madres de estos niños, como habíamos establecido en lo que es esa reunión con la dirección anteriormente. Pero nos preguntamos, ¿hoy perpetuamos nuestra forma de trabajo? ¿Volvemos a decir las excelencias de lo que es una alimentación saludable, el hacer ejercicio, nos juntamos varias madres y nosotros y ahí nos quedamos? ¿O pensamos que podemos hacer otras cosas? Entonces nos preguntamos cuáles eran los objetivos de fondo del proyecto que queríamos hacer, qué efectos tendría sobre las familias, y por lo tanto iniciaríamos un proceso de reflexión y negociación de la demanda que estábamos teniendo del colegio. Nosotros veíamos, lógicamente, cada vez niños con más obesidad, a pesar de que en la consulta perdemos tiempo y tiempo desde enfermería o desde pediatría en las excelencias de cómo deberían de hacer esos niños para perder peso, los niños, las madres y todos. Pero no logramos nada. Detrás de nuestra mesa hay una barrera, entre la mesa y la silla donde se sienta el paciente o las madres en nuestro caso, hay una barrera invisible que no somos capaces de ver y que rebota todo lo que les decimos. Es como si quisiéramos sembrar en un campo lleno de piedras y no conseguimos que salga nada de allí. Esa es la sensación que tenemos. Y seguimos con nuestra educación individual sanitaria, que no consigue, por lo menos nuestra experiencia en el tema de obesidad, no conseguimos absolutamente nada. Entonces, la mera transmisión de conocimientos relevantes sobre un tema de salud no es suficiente para modificar comportamientos, por lo que deberíamos cambiar ese formato de clase magistral que se pretendía por metodologías participativas, trabajando habilidades para la vida y apoyándonos en ese aprendizaje basado en la experiencia. Esa era la idea. Partir de situaciones cotidianas y aplicar técnicas educativas en pequeños grupos compuestas en común que potenciaran esa participación y esa implicación de las familias, ¿no? Entonces, sabemos que la etnia gitana es una población vulnerable y desfavorecida. Habría que abordar los problemas pues, desde los determinantes sociales que estaban canalizando esas iniciativas que nosotros propusiéramos a través de cambios sociales, ambientales y de contextos en los cuales estaban estas familias. La propuesta era cambiar pues, esa mirada puramente epidemiológica y biomédica y añadir la social y la política. Esa fue la idea. Entonces, la educación para la salud en la escuela nos permitía tener un trabajo colaborativo entre educación, entre salud y otros estamentos, como podrían ser la universidad, los ayuntamientos, las asociaciones y movimientos ciudadanos,
del que cabría esperar resultados positivos, aunque solo fuera porque nos permitía evitar acciones puntuales, probablemente ineficaces, como estábamos viendo, y apostar por iniciativas de mayor calado. Y aquí empezamos nuestra travesía en este proyecto. ¿Quién lo hacía este proyecto? Pues había que constituir un equipo de trabajo, que implicara progresivamente a todos los actores, incluso los sociales que había. Potenciar el trabajo en red. Entonces lo que hicimos es ponernos en contacto, porque Huesca es una ciudad pequeñita y tenemos muchas cosas, ponernos en contacto con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, que englobaría los grados de nutrición y de actividad física, con lo cual nos encajaba perfectamente en el tema de la obesidad. Y luego con la Escuela Universitaria de Enfermería. Lógicamente contábamos con lo que era el salud, nosotros, nuestro trabajo, y con educación, con el colegio. Todo esto para dar una respuesta coherente al proyecto que queríamos dar. Entonces se constituyó el equipo de trabajo que integraban profesionales de los centros que hemos comentado, de la universidad, de educación, sanitarios y alumnos de la universidad. Se estableció el funcionamiento, tuvimos reuniones con ellos y dijimos, mira, esto es lo que queremos saber si mejora ese problema que tenemos tan grande de obesidad en una población determinada, cómo podríamos hacerlo entre todos. Y ahí se expusieron cómo podíamos hacer. Tuvimos la suerte, porque quizás lo que estábamos diciendo, que en Huesca están pasando cosas, está pasando lo de la ciudad de las niñas y los niños, pero también hay un proyecto muy interesante que justo en ese momento acababa de aprobar la Comisión Europea, que daba unas ayudas. Es un proyecto transfronterizo entre lo que es la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Po, en el que tiene dos sedes. Una sede está en Huesca y otra en Tarbes. Entonces lo que pretende es mejorar la salud de los ciudadanos de esas ciudades a través de la actividad física. Y uno de los grupos fundamentalmente de acción era población vulnerable, con lo cual dijimos, estupendo, tenemos una población vulnerable en nuestro barrio con un problema de obesidad que queremos que una de las cosas que tenemos que tratar es la actividad física. Y entonces se incluyó bajo ese paraguas de lo que es el proyecto Capacidad. Bien, las preguntas de por qué, cómo y cuándo, pues era elaborar un proyecto. Pues elaborar un proyecto de investigación que definiría cuáles son los objetivos, cuál iba a ser la metodología seguida y qué tiempos y fases se iban a desarrollar, ¿no? Los conceptos básicos del proyecto se basarían en lo que es la estrategia que en el 2011 sacó la ONU, la estrategia 4x4, que lo que haría es querían intentar en un 25% la mortalidad de las 4 enfermedades crónicas más importantes, como podía ser la cardiovascular, cáncer, diabetes y EPOC, a través de trabajar el tema de la alimentación no saludable, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco. Lógicamente esas dos primeras nos venían al pelo para nuestro proyecto. Por otro lado, estaría la estrategia del Sistema Nacional de Salud del 2012, una estrategia para el abordaje de la cronicidad, y lo que quisimos es promover, diseñar, coordinar e implantar las acciones para tratar esa cronicidad que podía ocasionarnos la obesidad. Y sobre todo no perder el punto de vista de la equidad en salud. Por eso esa población vulnerable teníamos que llegar a ella de alguna manera. Las 3 grandes vías de actuación iban a ser la actividad física, por otro lado el aspecto nutricional. Conseguiríamos con intentar el conocimiento de los alimentos, aprender a comprar alimentos con los recursos económicos disponibles, aprender a cocinar más sano, y no quisimos dejar de lado una que nos consideramos muy importante, que era una escuela de padres, parentalidad positiva. Vimos que realmente los niños, todos los niños en general, pero sobre todo los de etnia gitana, se han apoderado de sus padres y hacen lo que quieren con ellos. Entonces, este es un diseño de intervención abierto en el que progresivamente se iría definiendo con las familias el modelo de actuación. Eso es lo que definimos. No queríamos decir, esto es lo que vamos a hacer, sino con las familias hablar, ¿qué queréis cambiar? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Cómo queréis cambiar? Nosotros os vamos a ayudar a hacerlo, pero estos cambios tienen que ser a través de lo que vosotros queráis, no lo que queramos nosotros. Con lo cual, esto sería un proyecto como de investigación-acción participativa. Entonces, proyecto de desarrollo comunitario, contando con los activos de la ciudad y del barrio, y cambiando hábitos desde su propia concepción cultural y social. Esa era nuestra intención. Así es que el cronograma empezamos en enero del 2016, empezamos a reunirnos, primero lógicamente el equipo de pediatría y luego con el equipo de medicina de familia y enfermería del centro de salud, porque realmente esto no solo es de pediatría, es de todo el equipo. Todo el equipo ha participado de alguna manera u otra en que esto saliera adelante, porque hemos hecho acciones con las mamás y ellos los han visto, a estas mamás. Y por otro lado, pues ya tuvimos con el director, con la trabajadora social y con el responsable de la Escuela Promotora de Salud. Posteriormente con representantes de la universidad y, lógicamente, con las familias de los niños obesos. En principio había como 13 familias, 13 o 15 familias que
que se habían puesto como objetivo trabajar con ellas. Bueno, por distintos motivos luego fueron bajando, pero bueno, la experiencia ha sido muy interesante. Luego, a partir de abril, realizamos las valoraciones de ciertos parámetros de salud de la población a la cual iba dirigida el proyecto. Este proyecto, en realidad, era de niños con obesidad, pero fundamentalmente íbamos a tratar las familias. Lógicamente, la mamá es algo muy, muy importante en esto. Pusimos acelerómetros a las madres, empezamos a trabajar con las madres, tomamos datos antropométricos y analíticos, hicimos entrevistas individuales a esas mamás y pasamos la escala de autoestima de Rosenberg. Y luego, pues exploramos los motivos de consulta al año previo al inicio de la intervención. ¿Por qué habían venido esas mamás al centro de salud? Todo esto, pues con la idea de poder tener unas bases para evaluar. Realmente la evaluación de estos proyectos muchas veces es cualitativo, no es cuantitativo, pero hoy vamos a disponer también de algún dato más. En junio, pues tuvimos la reunión con las familias más... Por favor, un minuto. Vale. Entonces, bueno, y ahora ya es muy rápido. Tuvimos reunión con las familias, con el director, con la universidad, les dimos un diploma como que perteneciente al proyecto, que es Proyecto Pío XII se mueve, y se creó un grupo de WhatsApp que lo coordinó la trabajadora social y están encantados con ello. Hicimos actividad formativa a doctorandos para que se incorporaran estudiantes al proyecto, creemos que eso es muy importante para ellos y para nosotros, y se empezó la actividad la actividad del proyecto cuando inició el curso escolar en septiembre, en el 2016. Bueno, con ellos empezamos en octubre y empezamos a hacer actividades. Las madres nos dijeron, lo que queríamos es hacer actividad física, pues vamos a hacer actividad física. ¿Pero qué queréis? No, queremos bailar, porque queremos bailar. Pues vamos a bailar y empezamos bailando. Posteriormente se quiso que este proyecto fuera una cosa horizontal, no piramidal, con lo cual lo que hicimos actividades con ellos. Tanto estaban las mamás, los niños, los profesores de educación física del colegio, los profesionales de salud, la trabajadora social, y empezamos a hacer actividades con ellos. Fue pasando los meses, se iba trabajando con las mamás desde el punto de vista de alimentación, se hacían actividades con los niños en la piscina, meriendas saludables en el colegio. En enero seguía habiendo cuestiones de bienestar para ver cómo estaban cambiando la situación en ellas. En febrero se intentó hacer trabajo con los niños, pero lo tuvimos que dejar porque se portaban fatal, no había forma de trabajar con ellos, con lo cual dijimos imposible. Se llamó al secretario gitano a ver si podían ayudarnos en ello, no se consiguió, así que de momento lo dejamos en suspenso. Con lo cual dijimos, tenemos que poner en marcha lo de salud mental, lo de a ver qué hacemos con esa parentalidad y mejorar esa parentalidad. Bien, las madres pidieron en vez de un día, querían 2 días a la semana, pusimos unos objetivos de un horario que pudieran venir ellas y se empezó a hacer más actividad con ellas. Incluso se llevó, la universidad ha dejado el gimnasio, se ha hecho de todo, spinning con ellas, se ha participado en la carrera o en la andada de San Jorge. Bueno, se han hecho un taller de cocina a través de Inca y Bercaja, están encantadas ellas. Se ha ido a comprar con ellas para ver cómo deberían de comprar mejor, se han hecho actividades con estudiantes de nutrición a nivel de alimentación, se han participado en juegos tradicionales con ellos y, bueno, curso de natación para que quería, por €1 tenían la posibilidad de hacer curso de natación, con lo cual, estupendo. Y, sobre todo, se ha empezado lo que es desde el mes de mayo-junio, sesiones con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, con Ana González, la psiquiatra, estupendamente, que se van llevando y se han hecho cosas interesantísimas con ellas. La última sesión la tenemos esta mañana mismo con ellas, que han salido cosas muy interesantes, y fijaros una cosa, que nos han dicho, es que esto nos ha servido, pues esto es como un analgésico, tomamos menos medicación. Entonces yo no sé si van a perder estas madres peso y los hijos, de momento no, pero van a estar mejor, se van a encontrar mejor y van a tomar menos medicación, ¿vale? Entonces lo que os decía antes, era como sembrar antes en un campo lleno de piedras, y lo que estamos haciendo ahora es abonando ese campo, quitando las piedras. Todo es un problema emocional posiblemente por los determinantes sociales que tienen, y mientras no trabajemos ese problema emocional no podremos hacer nada y no podremos recoger nada, que es lo que nos hemos empeñado siempre. Entonces vamos a potenciar mucho ese trabajo emocional con las mamás porque se encuentran muy bien. Esta noche tenemos cena con ellas para final de curso. El proyecto de momento es de 2 años. Al curso que viene, al final del curso que viene haremos la evaluación definitiva, pero realmente bueno, yo creo que es muy interesante. Queríamos escuchar las necesidades de las mamás, ver que son determinantes sociales lo que les produce esto, que es muy importante, porque nosotros contamos mucha teoría en la consulta, pero tienen que experimentar eso. Tenemos que decir, tenéis que hacer ejercicio, pero si nunca han hecho ejercicio, no tienen la posibilidad de hacerlo, venga, vamos con vosotras, hacéis ejercicios, montáis en una bicicleta, vamos a caminar, eso, bailamos con vosotras, y se dan cuenta, porque todos necesitamos experimentar lo que en teoría se nos dice, ¿de acuerdo? Trabajo en red, fundamental.
que busquen sus propias soluciones, no somos nosotros, ellas nos van a buscar las propias soluciones, el respeto a esos valores que tienen. Es una cuestión esto de el trabajo que estamos haciendo de justicia social y de equidad. Pequeños cambios pueden ser muy interesantes, y fíjate, algunas nos manifiestan, mira, es lo mejor que nos ha pasado. Ha habido cambios en sus vidas, nos dicen, se sienten más bienestar, más energía, pueden desconectar de sus problemas, han cambiado la forma de ver la vida, están más activas, menos perezosas. Nuestra misión, ¿cuál va a ser? Acompañar a la comunidad en su camino al cambio, eso es. Y de esta manera todos aprendemos de todos. Finalizo con esta frase, que me gusta mucho, de un libro que es el Tao Te Ching, que está, se dice que lo escribió Lao Tse en el siglo IV, V a.C., que dice, si quieres gobernar a la gente, debes situarse por debajo de ella. Si quieres dirigir a la gente, debes antes aprender a seguirla. Y en ese camino estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pese a este minuto de 5 minutos, yo creo que tenemos todavía tiempo, porque hemos empezado tarde, para si desde el público se quiere hacer alguna pregunta. Sí. ¿Me oyes? Sí, vale. Mira, en principio cuando dijimos era con las familias. De hecho vino un papá al principio. Pero ¿qué ocurrió? Que como tenían que ponerse con mallas y tal para hacer la actividad física, dijeron, no queremos que haya ningún hombre aquí. Y entonces no le dejaron estar. Y en principio se ha hecho solo con las mamás. Son todas gitanas menos una que no es gitana. Todas son madres menos una que es abuela, que se ha apuntado. Pero dijeron que se asustó de las mallas, los hombres, las mujeres. Bueno, y ponerse el traje de baño era muy difícil, Entonces, pero realmente es una experiencia súper gratificadora, súper gratificante el hacer con ellas, el ver. Esta mañana decían, ¿sabéis lo que más me ha gustado? Es ese sentimiento de grupo y el que mi compañera, no sentirse solas en lo que están teniendo, ¿no? Que su compañera les dé un abrazo y con ese abrazo se les pasaban los males, ¿no? Entonces, el hacer un grupo y trabajar con ellos y el empezar a quitar piedras y empezar a sembrar, eso era lo más importante. Sí. Bueno, al doctor Tirado, que has comentado el tema de las enfermeras extensivas de UCI, ¿no? Me ha parecido muy interesante. ¿Tenéis alguna idea para empezar sobre ese asunto? Bueno, sí, tenemos alguna idea. Principalmente la idea que estamos intentando desarrollar ahora es la canalización de vías centrales de acceso periférico por parte de las enfermeras de la UCI a pacientes, digamos, hospitalizados. Digamos que sería el control de los catéteres que salen fuera, pero también de aquellos pacientes que se beneficiarían de una inserción de un catéter periférico. Y entonces lo que pasa es que estamos intentando hacerlo ecodirigido para, digamos, modernizarnos un poquito más. Lo que pasa es que nos está costando, pues con el eco y con todas estas cosas, pues, pero vamos, esa es la idea que llevamos. La idea es francamente interesante. Gracias. Felicidades a toda la mesa, Han sido 3 proyectos estupendos. Al doctor Tirado también. A mí me ha llamado la atención el escaso porcentaje de pacientes de cardiología. Habías puesto cirugía general, sí, neumo, medicina interna y uro. Y un 3% de cardio. A ver, te lo cuento. Si te das cuenta, digamos, el 80% son pacientes seguimiento al alta de UCI. Nuestros pacientes coronarios ahora, y cada vez más, la estancia media es muy corta. Nosotros tenemos una estancia media de paciente coronario que igual no llega ni a 2 días y medio. Porque es paciente que ingresa a infarto, cateterismo, 24 horas de control y pasa a planta de cardio. Entonces, claro, son pacientes que de seguimiento al alta pues
yo creo que no se beneficia en nada de que vayamos nosotros. Es un paciente que está muy poco tiempo. Y el previo, el precoronario, es que el precoronario prácticamente no existe. O sea, o es de UCI o no es de UCI, porque no sé, creo que me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Por eso es lo del porcentaje tan pequeño. Hay más pacientes de neumología, de medicina interna, porque son más crónicos, o por ejemplo en neumología, mucho paciente que ingresa con una neumonía y que lo estamos vigilando 48 horas a ver si esa neumonía va a más o responde al tratamiento antibiótico y ya dejamos de valorarla. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo le quería preguntar a Carmen, porque no quedé la única aquí sin preguntas, que de la creación de esta consulta de enfermería en oncología, ¿qué consideras tú que más han valorado los pacientes o valoran? ¿En qué han ganado más? Lo que valoran. La atención, el sentirse seguros y el conocimiento de la enfermera. Hay cosas que en la consulta médica, cuando están con el diagnóstico y cuando valoran el tratamiento, todo va muy rápido. Entonces en la consulta ahí se sientan y se habla. Y cosas que no se comentan en ese momento al médico, con la enfermera sí. Y salen muchas cosas, de verdad. Muy bien, muchas gracias a los tres. Y damos paso ya a la siguiente mesa, que es la presentación de los mejores vídeos relacionados con calidad en salud.